tenemos gente de Costa Rica, de Ciudad de México, de León, Guanajuato. Qué bueno, una enorme dispersión geográfica. Oaxaca, Ciudad de México, extraordinario. Desde Tucumán, Argentina, Montevideo, qué bueno que así sea. Bueno, vamos a comenzar porque una de las cosas que caracteriza a nuestra universidad es la puntualidad, ¿no? Y entonces, aunque hay gente que se seguirá incorporando, vamos a iniciar. Y llamamos este webinar Tres libros que cambiaron el judaísmo, historia breve de una pasión intelectual. Si ustedes quieren formular preguntas o hacer comentarios, les pido que utilicen el chat para que los podamos ir viendo y atendiendo tanto al comienzo como al final, donde vamos a abrir unos minutos a la posibilidad de responder algunas inquietudes y preguntas de ustedes. Bueno, mi nombre es Daniel Feinstein, soy el decano de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica. Me da mucho gusto recibirlos para este webinar que quiere de alguna forma presentar algunos de los cursos que vamos a abrir a partir del mes de agosto próximo. El tema lo llamamos Tres libros que cambiaron el judaísmo. Historia breve de una pasión intelectual. Y vamos a empezar. Para entender este tema hay que entender algunas características de la identidad judía y de la historia judía y de la memoria judía. En un libro muy ameno, muy interesante que escribieron el gran escritor fallecido hace pocos años, Amos Oz, junto a su hija, una historiadora, Fania Oz Salzberg, ellos se refieren que una de las características diferenciales del judaísmo es el concepto de una identidad textual, la textualidad judía. Es decir, el pueblo judío desarrolló una identidad colectiva como pueblo que se define desde antiguo por esta memoria textual. O como lo dicen otros historiadores, por lo menos desde el retorno del primer exilio en Babilonia, cuando aparece en el libro de Nehemia y en otros lugares que se lee públicamente la Torá, el judaísmo se va a convertir en una concepción de mundo toracéntrica, librocéntrica, donde el libro, su interpretación, sus discusiones, su vida se convierte en el foco central de la identidad. Y lo que se creó fue una cadena textual, una cadena que unifica las generaciones y que forma parte de la identidad judía como tal. Y esto va desde pensadores como decíamos Amos Oz, Fanny Oz Salzberg, hasta George Steiner, el gran crítico literario, que habla en un famoso artículo: nuestra patria es el texto. El judío como una persona que toma muy seriamente los textos y su interpretación como tal. Por eso, para entender el peso que tienen los libros en la cultura y en la identidad judía, hay que entender que hablamos de una identidad textual, esto de libros, de textos, narraciones, mandamientos que se fueron transmitiendo, como lo señala Amos Oz y su hija, en múltiples plataformas, desde tabletas de arcilla, papiros, pergaminos, hoy en día las tablets, ¿no? Y por eso ellos decían que todo esto empezó en tabletas de arcilla, grabadas con textos cuneiformes, y hoy en día estamos en una tablet como tal, pero más allá de los soportes que fueron variando de acuerdo a las tecnologías, lo que no se puede soslayar es que la identidad judía es una identidad textual. Y esa identidad textual definió muchos de los valores de las tradiciones culturales como tales. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuál es el ritual de iniciación de un joven judío como miembro de la gran comunidad. Su capacidad de leer públicamente el texto, la Torá, en un marco público comunitario. No es casualidad. Acá vemos, digamos, el valor que tiene para la cultura judía la textualidad, y esto ayuda a explicar el alto nivel de alfabetismo que tuvieron los judíos, por ejemplo, en la Edad Media, cuando más del 90% de la población europea era absolutamente ignorante de la lectura. Y por eso la necesidad de los vitrales y tantos medios audiovisuales
para transmitir los mensajes religiosos en distintas tradiciones. Vamos a presentar 3 libros, y muy brevemente, porque en el curso que vamos a abrir a partir del mes de agosto, vamos a trabajar estos y otros más libros con mayor profundidad, con mayor tema. Yo voy a hablar de 3 libros, y a propósito seleccioné 3 libros que provienen de distintos periodos históricos. El libro de Éxodo, un componente de la Torá, del Pentateuco, el segundo de los libros del Pentateuco, Shmot en hebreo. El Maxor, que es el libro de oraciones para las festividades en general y para las festividades particularmente de Año Nuevo y del Día del Perdón, que son 2 de los momentos centrales del calendario hebreo, Rosh Hashanah y Yom Kippur. El Maxor, que es el libro que se utiliza como base para los rezos, y por último un libro ya de finales del siglo XIX, un libro polémico, pero de una enorme importancia, que es el libro que escribió Theodor Herzl, El Estado de los Judíos. Der Judenstaat a veces se traduce como el Estado judío, pero tal vez más precisamente es el Estado de los judíos. Vamos a empezar a hablar del libro de Éxodo y por qué fue un libro que cambió el judaísmo, pero no solo el judaísmo. Cambió en parte la historia de Occidente, tal como la conocemos. El libro de Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. Nos narra la historia desde que los israelitas, los hijos de Jacob, que se habían asentado en Egipto, son sometidos a esclavitud, a trabajo forzado por un nuevo faraón, y la historia del nacimiento de Moisés y su educación como príncipe egipcio, y finalmente su descubrimiento de su identidad con los hebreos y su escape al desierto y después el regreso para liberar al pueblo de Israel, que después de muchas vicisitudes y aventuras y plagas se logra, y finalmente el cruce del Yam Suf, del Mar de los Juncos o el Mar Rojo, y después la entrega de la Torá y el comienzo del avance por el desierto. Este libro es uno de los libros que más ha influido en las concepciones políticas, en las concepciones rituales, no solo del judaísmo, sino de la humanidad. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que dice un intérprete del libro de Éxodo, James Baden. Dice lo siguiente: en el libro del Éxodo, los temas bíblicos clásicos de opresión y redención, de esclavitud humana y salvación divina, han sido más dramáticamente expresados que en cualquier otro texto. Por milenios, la historia del Éxodo ha sido comprendida como un evento, una tradición, una memoria cultural y una metáfora. Más allá del tema de la historicidad estricta de lo que narra el libro de Éxodo, y sobre eso también hay muchas escrituras y muchas posturas dentro de los académicos y arqueólogos, lo que queda claro es que el libro de Éxodo se convirtió en un evento que conmemoramos en el calendario judío con la festividad de Pesaj, la Pascua hebrea, donde en una comida modelada de acuerdo al simposio greco-romano, tratamos de nosotros mismos sentirnos como si hubiésemos salido de Egipto. Es decir, revivir una experiencia colectiva de liberación. Es una memoria cultural muy poderosa que ha implantado la idea de la redención no como un proyecto individual, sino como un proyecto colectivo, donde toda una comunidad sale de las peores de las esclavitudes, la pobreza, la falta de libertad, hacia una nueva identidad fuera del marco donde vivían oprimidos. Y esto es algo que ha tenido enormes resonancias desde la Revolución Inglesa de 1648 hasta los movimientos de la teología de la liberación de América Latina.
el proyecto de liberación, el Dios del Éxodo es un Dios de la liberación. El Dios del Éxodo es un Dios que rechaza la tiranía, que rechaza la esclavitud y que pretende una liberación política, social, económica de su pueblo. O como lo dice otro, uno de los más grandes egiptólogos, Jan Assmann, en un libro que dedicó sobre el libro de Éxodo, él dice, la historia del Éxodo puede ser comprendida como la más grandiosa e influyente historia alguna vez contada, porque genera un modelo donde una comunidad oprimida puede romper ese determinismo y avanzar hacia su tierra prometida, que es la metáfora de la liberación en todos los sentidos. Relata un cambio radical, es un cambio de un pueblo que está sometido, que no tiene libertad de elección, que tiene que hacer lo que le mandan sus opresores, a un pueblo que va a encontrar su camino, su proyecto de vida y su tierra prometida. Y esto fue cambiando y resignificado muchísimas veces, pero se convirtió en un modelo, la narrativa modelo, y un símbolo a favor de cambios intelectuales, religiosos y políticos. Esto es algo muy poderoso y tal vez la evidencia más grande de esta sea el libro que escribió en su momento Michael Balzer, uno de los más importantes politólogos contemporáneos, profesor de la Universidad de Princeton, en un libro llamado Éxodo y Revolución, donde él muestra brevemente cómo las historias del libro de Éxodo encendieron la imaginación de los puritanos ingleses del siglo XVII y de los esclavos afroamericanos en Estados Unidos y de los movimientos de la teología de la liberación en América Latina en los años 70 y 80 y en otros marcos como tales. Es decir, el libro de Éxodo es un pilar y el acontecimiento del Éxodo hoy en día sigue siendo uno de los focos de la memoria judía. En numerosos rituales, celebraciones del sábado, en las oraciones del Kiddush, de la santificación del día con la copa del vino, ahí siempre se dice Zecher Litziat Mitzrayim, en recordación de la salida de Egipto. Es decir, la salida de Egipto constituye un paradigma que impulsa, inspira a un pueblo a avanzar en un camino hacia la libertad, el bienestar y su realización. O como lo dice otro pensador interesante, un psicólogo, un sociólogo muy famoso, que fue muy popular en los años 70, 80, y ahora está volviendo en parte, Erich Fromm, que en su juventud fue un estudiante de yeshiva, de academia talmúdica, y después se dedicó a explorar temas y es autor de libros tan famosos como El miedo a la libertad, El arte de amar, etcétera, etcétera. Miren lo que dice Erich Fromm acerca del libro de Éxodo y de la situación. Tanto en la Biblia hebrea como en la tradición judía posterior, el amor está inseparablemente ligado con el valor de la libertad y la independencia. El ser humano no puede ser enteramente libre si no se libera de la dominación del hombre. El papel central de la libertad en el sistema de valores de la Biblia se debe precisamente a que la liberación de Egipto sea un acontecimiento central en la tradición judía. Como comentaba antes, cada viernes a la noche, en cada festividad, decimos en recuerdo de la liberación de Egipto. Y como sigue diciendo Erich Fromm, es de notar que la constitución religiosa de Israel, la ley, la Torá, dada en el monte Sinai, va precedida de la revolución social. Y esto es muy importante. ¿Por qué no vino primero la entrega de la Torá y después la salida de Egipto? Porque solamente los hombres libres, no los esclavos, pueden recibir la Torá. Dios pudo revelarse a Abraham o Moisés como individuos, pero Israel puede volverse pueblo santo solamente a resultas o a consecuencia de la liberación de Egipto. Pero fíjense, tres autores que leímos ahora, cada uno encuentra en las narrativas poderosas, arcaicas,
del libro de Éxodo un modelo para proyectar un tipo de sociedad, y todavía hoy, lamentablemente, seguimos estando en la marcha. Algunos seguimos en el desierto, buscando nuestra tierra prometida, buscando un proyecto global, comunitario, político, social, espiritual, que nos libere de todas las limitaciones, los fracasos que nos impiden desarrollarnos plenamente. Y como vemos, el famoso Moisés de Miguel Ángel, una de las figuras más poderosas del arte clásico, refleja esta visión de un líder que tiene que enfrentar los desafíos terribles de su tiempo. Y fíjense cómo termina Erich Fromm este texto. Dice así: el sufrimiento provoca la rebelión. La rebelión provoca la emancipación de la esclavitud. La emancipación de puede conducir eventualmente a la emancipación para una vida nueva sin idolatría. Pero dado que no hay un cambio milagroso, cada generación solamente puede dar un paso. Es decir, Erich Fromm, como psicólogo, como sociólogo que entiende la naturaleza humana, sabe que los cambios no son cambios radicales. Los seres humanos tienen que procesar para cambiar sus condiciones, sus identidades, etc. Y para Erich Fromm, este cambio también implica el abandono de la idolatría. Y la idolatría no es solamente un problema del mundo antiguo. En el mundo contemporáneo, y Erich Fromm lo ha analizado como muchos otros autores, seguimos viviendo distintas formas y nuevas formas de idolatría que terminan por esclavizarnos. Por eso el libro de Éxodo es un libro central para entender la identidad judía, la historia judía, y no solo la historia judía, también la historia de muchos marcos de Occidente. Fíjense ustedes que los esclavos afroamericanos sometidos a la terrible esclavitud durante siglos, capturados en África, transportados a América y a otros lugares, cuando eligieron cantar canciones para expresar sus luchas, no hablaban del río Congo, hablaban del Jordán. Let my people go. Moses, let my people go. Todo un género musical, los Negro Spirituals, que eran la base en todos los actos que hacía Martin Luther King en Estados Unidos, era precedido por Mahalia y otras cantantes de Negro Spirituals, porque esa era la música que expresaba el anhelo de igualdad, de libertad, y ese anhelo es el anhelo de los hijos de Israel en la historia bíblica. Vamos a hablar ahora del segundo libro. En este caso, el Maxor. El Maxor, como dije, es el libro de oraciones que se utiliza para festividades. Hay Maxor para Pesaj y para otras festividades, pero en general se usa el nombre para hablar de el libro de oraciones para las festividades del Año Nuevo, Rosh Hashanah, y de Yom Kippur, el Día del Perdón, que es el día más sagrado del calendario judío. O sea, el Maxor es un libro de oraciones, es una parte de la liturgia. Y se diferencia del Sidur, que es el libro de oraciones para los días cotidianos y los sábados. Sidur, la palabra Sidur viene de la raíz Seder, que significa orden. Es el orden de las oraciones. La palabra Maxor tiene que ver con ciclo, ciclos. Son los ciclos, es el ciclo del calendario judío. Es el ciclo de como tal. Por eso decía que generalmente se refiere el Maxor a Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero también hay Maxor para Shavuot y otras festividades judías. La estructura de este libro, que es una producción colectiva, no es el libro de un autor. Es un libro donde encontramos testimonios, pasiones, búsquedas de muchas generaciones, muchos siglos, para entender, la estructura básica de la oración en el judaísmo es la misma tanto para las tradiciones de los judíos que vienen de Europa, Ashkenazim, o los judíos de
de los países árabes o el norte de África o el Imperio Otomano, la estructura básica de la oración judía ya está definida en el marco de la literatura rabínica del Talmud, es la misma. Pero ¿por qué cuando uno compara el libro Un Maxor de los judíos del estilo Ashkenazí y uno del estilo sefaradí o oriental son tan diferentes? Las diferencias se deben que se fueron agregando para embellecer, para dar un significado actual, para dar sentido, se fueron agregando algo que se llama técnicamente piutim. Piutim es un término que viene del latín, aunque es un término hebreo, de poema, como poema, ven la cercanía. Piutim son poemas litúrgicos y se fueron incorporando en el mundo ashkenazí poemas que tenían en muchos casos melodías y canciones, porque el acto litúrgico ritual es un acto que está acompañado de canciones, donde la comunidad participa o los solistas, el Hazán, interpreta algunos de estos textos. Y lo interesante es que los piyutim son distintos de acuerdo a cuáles se incorpore, qué tipo de poemas se incorporan en una tradición o en otra. Un famoso historiador del tema había descubierto que había más de 30.000 piyutim. Hoy en día se habla de cerca de 40.000. Imposible ni siquiera leerlos todos. Pero en los libros de oraciones tenemos colecciones de estos poemas, que de vuelta estos poemas son una expresión de la espontaneidad y de la creatividad. Porque en la Edad Media decían, ven a la sinagoga este Rosh Hashanah que se va a estrenar un poema del gran Yehuda Halevi. O en esta sinagoga vamos a interpretar un poema de Shlomo Ibn Gabirol. O de Eliezer Kalir, dependiendo en qué tradición uno estaba. Es decir, era parte de la flexibilidad que tenía la tradición para incorporar elementos actuales que pudiesen conectar las tradiciones más antiguas con lo que la gente sentía y vivía en cada generación, ¿no? Entonces, esto es parte de este proceso, ¿no? Como tal. Así que este tema, alguien acá menciona el malestar de la cultura, bueno, ese es otro libro interesante, pero ahora no lo estamos mencionando, este ensayo como tal. Anteriormente se planteaba, ¿no? Sobre el Éxodo, que tiene mucho de imaginación, es un libro que habla mucho de imaginación. Freud desconocía o tenía un conocimiento limitado de la arqueología de la época o los estudios bíblicos, cita algunos elementos selectivos, pero desde que escribió Freud a hoy ha habido enormes avances en la filología bíblica, en la arqueología bíblica, y por eso muchas de las ideas son creativas, interesantes, pero no tienen el basamento que hoy en día plantean otros historiadores, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los piyutim, el Maxor es una obra colectiva, es decir, no es una obra que la hizo un autor. No se puede decir quién es el autor. Tenemos distintas ediciones de estos libros, que hay rabinos que los organizan, los editan, traducen. Hoy en día en casi todas las comunidades del mundo, aunque los textos están originalmente en hebreo y algunos en arameo, casi siempre tenemos hoy en día con traducciones al lado para que la gente pueda entender. De todas formas, permítame que les diga algo. Muy poca gente entiende el lenguaje de los piyutim, de estos poemas, porque es un lenguaje que tiene muchas claves conectadas con la realidad, con otros temas, muchas estructuras literarias que requieren realmente un estudio muy complejo. Hoy en día hay toda una línea de investigación de esta literatura que nos ha demostrado que el judaísmo es un fenómeno viviente, donde las tradiciones se recrean. Y como dijimos, cada uno de estos libros tiene más de 800 años de tradiciones y creaciones, ¿no? Por otra parte, hay que entender, como decía maestro mío en la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de los grandes estudiosos también de religiones comparadas, el profesor Tzvi Verblovsky, que en cualquier experiencia cultural religiosa, la práctica religiosa te ayuda a entender mejor qué es una religión que solamente la teoría. Es decir, si tú quieres entender qué es el catolicismo,
no puedes entenderlo si no entiendes o participas de una misa. Y si tú quieres entender qué es el judaísmo, tendrías que participar en una ceremonia religiosa de Shabbat, por lo menos, o de estas festividades, para poder entender la experiencia, porque lo que hace la liturgia es traducir ideas en prácticas. Por eso, por ejemplo, y ahora voy a darles una ilustración, el Maxor, este libro, toma los grandes temas de estas festividades que tienen que ver con el arrepentimiento, el perdón, la renovación, la reconciliación, la introspección, la identidad, todos estos temas que son tan centrales en las festividades de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, los traduce en expresiones poéticas, emocionales y con parámetros estéticos de la época. Las melodías difieren porque eran las melodías que para la gente de la época eran relevantes. Y por eso cuando gente critica que hoy en día algunas comunidades o sinagogas traigan nuevas melodías, no entienden que en su momento las melodías clásicas fueron melodías nuevas, que fueron tomadas también del entorno como tal. Porque el Maxor es una especie de GPS, es una especie de Waze que nos guía para vivir estas festividades. Y no es un monólogo, es un diálogo entre generaciones, un diálogo entre la persona que participa de estas ceremonias y la comunidad y Dios para el creyente. Y por eso es un libro tan fascinante e interesante. No acabemos, por ejemplo, hay Maxorim medievales, todos, o sea, los primeros textos que conocemos, tanto Sidurim como Maxorim, son tardíos relativamente, son desde el siglo VIII, IX de nuestra era. Los conocemos. Acá vemos una página de un famoso Maxor, que está el texto, si el que sabe leer hebreo ve, de Kol Nidre, de esta ceremonia, esta oración que se dice antes de comenzar, propiamente dicho, el servicio de Yom Kippur. Y acá tenemos una versión del texto, como ven, con agregados que se fueron escribiendo, comentarios breves en el texto. Ahora, para darle un ejemplo de, por un lado, la dinámica de innovación y tradición que tiene este libro, y por qué es un libro clave, porque el Sidur y el Maxor son libros populares. No mucha gente estudia el Talmud, no mucha gente conoce la obra de Maimónides, o la Guía de Perplejos, u otro tipo de libros. Pero este libro es un libro que una vez al año muchos judíos los conocen, o por lo menos las melodías, cuando acompañaban a sus abuelos, o a sus padres, o cuando participan activamente en estos temas. Y quiero mencionar un piyut, un poema religioso, muy popular y muy famoso en la tradición ashkenazí, que no está en la tradición sefaradí, que se llama el Unetane Tokef, que es difícil de traducir esta expresión porque muchos de los términos de los piyutim están en un hebreo literario complejo, pero uno lo podría decir como proclamemos con pasión la santidad de este día. Esto se lee en el día del Año Nuevo y el día del perdón. Y fíjense que lo que trae este texto. Hay varias tradiciones que cuentan que fue escrito por Rabbi Amnon de Maguncia en el siglo XIII, pero en realidad la investigación demostró que es un texto anterior, por lo menos del siglo VIII. Se encontró un fragmento de este poema litúrgico en la Genizá del Cairo, que era un depositorio de textos que se habían descartado para no, digamos, profanarlos. Pero este texto, fíjense, plantea esta idea de que Yom Rosh Hashanah es el día del juicio. Y en la visión teológica, en la cosmovisión judía, el ser humano es juzgado. Cada criatura es juzgada, tiene que dar cuenta de su vida, de lo que ha hecho. Y este texto habla de un Dios que juzga. Fíjense, que tú te sentarás y a tu trono y te sentarás en él con verdad. Otro concepto poderoso, la verdad. Y en verdad tú eres el juez y tú pruebas y tú conoces. O sea, Dios juega un papel no solamente de juez, es también testigo. Generalmente son roles separados.
Acá aparece una descripción de lo divino tal, y él es el que inscribe y sella y recuenta todo hasta lo olvidado. Y que tú abres, dice el texto, Beniftach et Sefer HaZichronot, que se leerá por sí mismo, y en el cual cada ser humano ha inscrito su propia vida con sus acciones. Y después dice el texto que nos habla de una tensión. Un gran shofar suena, pero se escucha un breve susurro. La trompeta de animal, de cuerno de animal, suena muy poderosa, pero se escucha un sonido muy suave. Esto habla de una contradicción, de una tensión entre el juicio divino y su misericordia. Y miren cómo sigue. Y hasta los ángeles, todos son juzgados. He aquí el día del juicio. Y acá viene una metáfora que ha sido, no voy a entrar en los detalles técnicos, como por ejemplo Saul Lieberman, el gran investigador de la literatura rabínica, planteó que acá da la imagen de un pastor que cuida su rebaño. Así como un pastor es responsable por su rebaño y los tiene que cuidar, así tú también cuidas a tu rebaño, que es la humanidad. Y según esta visión, la idea es que con base a nuestra conducta a lo largo del año, se define cuál será nuestro destino para el año que viene. Para mucha gente esta oración, más allá de su contenido, tiene un fuerte valor emocional por todo lo que dice. Y miren esta parte, que es la parte central. El estribillo dice, en Rosh Hashanah serán inscritos y hay 10 días hasta el día del perdón para que ese veredicto, esa decisión sea rubricada. En esos 10 días, que la tradición llama 10 días de arrepentimiento o de transformación, uno puede cambiar lo que pasó anteriormente. Es decir, acá vemos la tensión entre lo determinado y lo abierto. Y miren este planteamiento, si no es actual, cuando dice quiénes se irán y cuántos serán creados, quién vivirá y quién morirá, quién morirá en su tiempo y quién morirá antes de su tiempo, quién mediante el agua y quién mediante el fuego, quién mediante la espada y quién mediante fieras salvajes, quién a causa del hambre, quién a causa de la sed, quién por un terremoto y quién por una plaga. Fíjense qué significa este poema hoy cuando estamos sufriendo la plaga del COVID. Y a veces se pensaba que las plagas eran un fenómeno de la Edad Media y de la Antigüedad, pero lo estamos viendo que tampoco somos amenos. Y este poema expresa con una gran belleza y con una gran fuerza la vulnerabilidad digamos, la vulnerabilidad que tiene el ser humano. Acá alguien plantea un comentario de si los piyutim serían como los salmos. Bueno, los salmos son una literatura canónica, es decir, fueron considerados textos sagrados, inspirados, que escribió, según la tradición, el rey David, y por consiguiente son textos considerados revelados o inspirados por Dios. Estos son poemas humanos, son creación inspirada de poetas, de sabios, de pensadores. Entonces, algunos se inspiran, por supuesto, en los salmos, pero usan los estilos literarios de la época en que fueron escritos, ¿no? Algunos basados. Alguien acá me pregunta, no sé, el libro de Abraham, no sé bien, y la gran perla, no sé bien a qué se refiere. Ok. Ahora, cuando uno lee esto hoy, uno descubre que la vulnerabilidad no era solo un problema de los seres medievales. También nosotros sentimos nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos ante las fuerzas de la naturaleza. Y miren cómo sigue. ¿Y quién por estrangulación y quién por apedramiento, que eran formas de castigo en el mundo antiguo? ¿Quién descansará y quién vivirá en calma? En una traducción de uno de los Maxoren dice, ¿quién vivirá con plenitud y quién será víctima de neurosis? ¿Quién disfrutará de tranquilidad y quién sufrirá? ¿Quién será empobrecido y quién será enriquecido? ¿Quién será denigrado y quién será elevado? Son preguntas que ningún ser humano sensible puede quedar indiferente, porque tocan un tema que el ser humano no domina, uno de los grandes enigmas de la existencia humana, pero es componente esencial de la existencia humana, que es la mortalidad y nuestra vulnerabilidad. Pero fíjense cómo termina el final, porque parecería que
Dios vio, evaluó y dijo, así están las cosas, pero fíjense lo que dice el final, pero el arrepentimiento, el rezo y la caridad, se da acá, anulan lo malo del decreto. Es decir, uno puede transformar esto no es algo impuesto permanente. Nosotros tenemos la libertad de transformar ese destino si actuamos adecuadamente. No quiero dar, no tengo el tiempo acá, lo vamos a ver cuando se trabaje a fondo, pero por ejemplo, nada menos que Leonard Cohen, el gran cantautor judío canadiense, compuso una canción extraordinaria basada en estas preguntas. Who by Fire se llama, ¿quién por fuego? O sea, él tomó como joven que estudió en escuelas judías y conoció esto en la sinagoga, nada menos que Leonard Cohen, una de los grandes figuras de la música popular contemporánea de habla inglesa, toma esto en un texto fascinante donde actualiza. Él habla who by powder, quién por drogas y quién por bellísima canción que muestra la fuerza de inspiración que tiene el Maxor, no solo para los judíos piadosos, sino para cantores, autores, artistas que recrean la tradición. Y por último, porque estamos brevemente en esta presentación, otro libro fundamental que generó un profundo impacto en el mundo judío es sin duda el libro de Theodor Herzl, de Judenstadt, que es un pequeño panfleto, no es un libro amplio, que escribe Theodor Herzl en un estado frenético. Él lo relata en sus diarios. Herzl dejó un diario donde cuenta distintas facetas de su vida. Últimamente han salido la edición no censurada, donde se ve todos los conflictos que tenía con su esposa y con otros, ¿no? Donde no era un buen matrimonio, que digamos, pero lo importante de todo esto es que este libro es fundamental para entender los proyectos de la modernidad y para entender las disputas que se dan en el mundo judío, para entender la naturaleza del movimiento sionista y de alguna forma también la realidad del Estado de Israel. Más allá de las posturas que uno tenga y que pueden ser variadas, este es un libro clave dentro de la historia política de la modernidad. No se puede entender la modernidad porque estamos hablando de hubo muchos libros como estos, cientos de libros como estos que fueron escritos en distintos movimientos nacionales y que fueron panfletos que pasaron a la historia. Pero este libro generó, también por la acción de su escritor, una serie de procesos, de organizaciones que van a cambiar la estructura de la historia judía y de la historia en general. Su autor fue nada menos que Theodor Herzl. Él nace en Budapest, de una familia muy asimilada a la cultura europea. Después se van a mudar a Viena. Él va a estudiar Derecho, se va a doctorar en Derecho, pero su verdadera pasión era digamos, la escritura de obras de teatro. No era alguien del top level, pero escribió algunas obras que se representaron, etc. Posteriormente va a ser periodista, va a ser un extraordinario periodista político con crónicas extraordinarias, va a ser enviado por uno de los periódicos más destacados dentro del mundo liberal europeo, Neue Freie Presse de Viena, a distintos lugares, entre ellos como corresponsal a Francia, donde va a ver de cerca y conocer la política, las luchas, los conflictos que en ese momento estaban afectando Europa. Un elemento importante que fue uno de los detonantes, pero no el único, por supuesto, porque no tenemos tiempo de hablar de una figura tan rica y compleja como Theodor Herzl, fue su visión como periodista, su testimonio del juicio Alfred Dreyfus, ese oficial del Estado Mayor francés, judío, acusado de traición en el año 1894. Herzl, cuando ve eso, se da cuenta de algo muy profundo, que la democracia liberal de ese tiempo no iba a poder sustentarse frente a las otras corrientes, particularmente de nacionalismos xenofóbicos, que no consideraban ni aceptaban al judío como alguien pleno. Y acá lo dice él en su diario, fíjense,
cuando se vino la reapertura de este juicio que generó un enorme impacto internacional y que crea de alguna forma la figura del intelectual en la presencia del gran escritor francés Émile Zola, que va a escribir el famoso manifiesto Yo acuso, publicado por uno de los periódicos, donde él plantea cómo acá hubo toda una cortina para desviar desde el ejército y sectores del Estado, para desviar la culpa y canalizarla hacia una persona inocente, como se demostró mejor. Y miren lo que dice Herzl acá, dice que cuando viene este juicio, dice, mucho más que el reflejo de un error judicial, porque podría pasar, es un reflejo del deseo de una amplia mayoría de los franceses de condenar a un judío y de condenar a todos los judíos en este judío. Este fue uno de los elementos que lo motivó a escribir este breve panfleto. Y fíjense cómo lo escribió en pocos días, trabajando frenéticamente, escuchando en el fonógrafo Tannhäuser de Wagner. No se olviden que Herzl es un gran apasionado de la cultura europea y de este mundo. Él está escuchando Tannhäuser, una bella ópera wagneriana, no como otras que tienen muchos más elementos mitológicos, antisemitas. Esta tiene otro tipo de tema y es muy popular. Herzl escribe esto y Herzl relata que cuando le mostró este testimonio a un amigo cercano, el amigo se puso a llorar después de leerlo. Y Herzl lo abrazó y dice, qué bueno, tú también te emocionaste como yo me emocioné a escribirlo. Y dice, no, yo estoy llorando porque tú estás loco. ¿Cómo dices semejantes barbaridades? ¿Qué te ha pasado? Herzl no solo escribe este tratado, que ya, y de todas formas explico, ya existía en el mundo de Europa Oriental y en algunas zonas de Europa Occidental, todo un movimiento de acercamiento de los judíos nuevamente para pasar de las palabras de vínculo con la tierra de Israel a la acción directa de poder constituirse como pueblo en la tierra histórica. Herzl, el genio de Herzl, está en que él percibe algo muy simple, como todos los genios, ¿no? Las fórmulas al final matemáticas o las fórmulas al final son bastante simples, aunque el proceso es complejo. Herzl lo que plantea en una forma muy simple es que y había grupos que ya estaban emigrando a la tierra de Israel como Joveveit Zion y otros, él lo que va a plantear es, si queremos esto tenemos que hacerlo mediante la diplomacia. Herzl es el inventor de la diplomacia política moderna judía. Es decir, tenemos que tratar la cuestión judía como un tema, un problema general donde todos tengan interés en resolverlo. Y por eso él se reunió con uno de los ministros de Interior de Rusia, Pleve, que era bastante antisemita, y le dijo, usted y yo tenemos algo en común. Usted quiere quitarse a los judíos de encima y yo me los quiero llevar. Trabajemos juntos, porque Herzl entendía que hay que trabajar en el marco de la normatividad política internacional, no solamente ir y instalarse. Hay que generarlo con lo que él llamaba un charter, un reconocimiento tal. Y él creó en el primer Congreso Sionista en 1897 una organización democrática que representase al pueblo judío para generar a través de estos medios una respuesta al problema judío. Y el punto de partida de Herzl no es que hay que ir a vivir a la tierra de Israel. Esa es una consecuencia. El punto central de Herzl es que después de entender de otra forma la identidad judía, la historia judía, él mismo tuvo varias etapas previas donde en un momento pensaba que la solución era que todos los judíos marchen en Viena a la catedral y se conviertan en un acto simbólico y se acabe el problema del antisemitismo. Herzl plantea lo siguiente: lo judío no es un tema ni religioso que se va a corregir con la conversión, no es un tema social de clase que se va a resolver con una revolución socialista o de otro tipo. El tema judío, como se llamaba en esa época, la cuestión judía o el problema judío, es un problema nacional. Los judíos son percibidos y a su mismo tienen los elementos de una nación. Por consiguiente, a un problema
nacional, y Herzl dice en este libro, sí, somos un pueblo. Ese es el punto de partida de él. Un problema nacional requiere una solución nacional. Y ese fue un elemento fundamental del planteamiento de este libro, que se va a convertir como tal, tal. Acá habla algo de los rollos del Mar Muerto, gracias por la información. Seguimos con este tema, pero la genialidad de Theodor Herzl estuvo en que él va a plantear la necesidad de organizar los esfuerzos separados, no como medidas particulares, sino que los judíos tienen que entrar en el escenario de la política internacional. Y Herzl, a partir de este congreso, donde es elegido el presidente, él ya tiene la tarjeta para presentarse. Porque ¿quién era Herzl? Herzl se presenta y dice, yo soy el presidente del Congreso Sionista, de la Organización Sionista Mundial, que era un sello de goma. Sin embargo, él así va a ver al Papa, y va a ver al Kaiser, y va a ver a representantes del sultán, porque él dice, tenemos que buscar una solución concertada, que sea una situación que beneficie a todas las partes y hacerlo con planeación. Esto implica regular, etcétera, etcétera. Por eso digo, más allá, él lo dice acá, fíjense lo que Herzl dice con una clarividencia muy peculiar, dice así en su diario: si he de resumir el Congreso de Basilea, que fue en Suiza en 1897, en una sola palabra que no pronunciaré en público, diría lo siguiente: en Basilea he fundado el Estado judío. Y en otro lugar él dice, en 25 años o en 50 años se creará el Estado. El Estado fue creado en 1948. Esto fue en 1897, prácticamente esos 50 años. Dice, la creación de un Estado radica en la voluntad de un pueblo de que exista un Estado. El territorio es tan solo la base material. El Estado, aun cuando posee un territorio, siempre es un concepto abstracto. Si el Herzl entiende que acá lo que se requiere es entender en términos de la política, de la sociedad, de los nuevos movimientos nacionales, de los nuevos estados, de las luchas entre las líneas liberales que ven que la solución está en la emancipación y en la ciudadanización de los judíos, y las líneas que dicen que eso nunca va a limitar el antisemitismo creciente que había en estos años y que va a culminar en pogroms, en toda la violencia que empieza hacia 1881 en Rusia y después en otros lugares, y finalmente con este evento monstruoso, este rompeaguas de la historia occidental, que va a ser la Shoah, el Holocausto, ¿no? Entonces, Herzl percibió algo muy profundo, y esto se lo debo a un gran politicólogo que estuvo con nosotros hace algunos meses, hace ya más de un año, antes de la pandemia, en la universidad, Alberto Spektorowski, profesor de la Universidad de Tel Aviv, que él planteaba esto. Herzl entendió que la democracia liberal era muy débil. Había voces liberales en Europa occidental, que querían que todos los seres humanos vivan en igualdad, en libertad, como ciudadanos de un Estado no confesional que incorpora a todos sus habitantes. Pero él percibió que esto no iba a triunfar, porque iban a prevalecer, y Herzl lo vio, particularmente en el caso Dreyfus, en la tierra de la igualdad, la libertad, la fraternidad. Francia encontró un clima antisemita atroz. Y él dice, estos grupos iban a triunfar, no los liberales, progresistas, sino estos grupos que no veían al judío como parte integral. Entonces, el planteamiento del movimiento sionista es que para resolver la cuestión judía se requería no que otros te den los derechos, no la emancipación que el Estado nacional te lo dé, sino la autoemancipación de los judíos en su tierra histórica, mediante la internalización de la cuestión judía, es decir, no como algo casero. Esto tiene que estar dentro del foro de la política internacional. Esa es en parte la grandeza que tuvo Herzl para entender, porque él entendía de la política y él entendía estos temas como tales en este tema. Entonces, como ven, este libro
más allá de los que se identifican con él o lo critican, porque hay gente que critica este libro o demoniza hoy en día el movimiento sionista, yo le diría que cualquier persona que quiere evaluar cuál es el propósito, por lo menos de la intencionalidad de uno de los creadores del llamado sionismo político, no el sionismo cultural o el sionismo religioso, pero sí el sionismo político, es entender cuál era el propósito de la creación de ese Estado. ¿Y cuál era el carácter de Estado que veía Herzl? El que quiera complementar esto tiene que leer el otro libro que escribió Herzl, que no es un manifiesto, digamos, un plan de acción, porque este libro es un plan de acción, sino el otro libro que es una utopía, que es la visión de Herzl, Alt-Neuland, Vieja Nueva Tierra, que se ha reeditado en español. Y en este libro Herzl imagina, a través de una trama, que tipo novela, cómo iba a ser esta tierra. Y ahí uno también ve los valores liberales, que él ve un Estado donde todos tengan salario digno, donde judíos y árabes convivan en paz, donde los grupos religiosos no determinen, estén controlados. Todos esos elementos los desarrolla Herzl en esta obra. Entonces, para concluir y dejar algún tiempo a preguntas, estos tres libros son tres universos y vimos una parte muy pequeña de cada uno, pero esto nos habla de lo que dije al comienzo. El judaísmo es una identidad textual, no es un linaje de sangre, aunque hay algunas líneas que lo ven ahí, sino es un linaje de textos, ideas y debates. El pueblo del libro, como es llamado el pueblo judío desde la época de Mahoma, es en realidad el pueblo de los libros, no solo la Torá como marco fundamental, sino muchos otros libros que surgieron después. Y esta pasión por la interpretación de los textos y su conexión con la realidad es un componente central de la identidad judía. Y si hablamos de José, Yosef, el personaje bíblico que interpreta los sueños del faraón, hasta Sigmund Freud, que crea el psicoanálisis como marco, o desde Jacques Derrida, que va a replantear toda la interpretación de la tradición de Occidente, hasta Yuval Harari, que hace un nuevo replanteamiento histórico. Es parte de esta tradición judía como tal. Espera que me estoy encontrando, acá está. Si hay preguntas, por favor, les pido que las vayan planteando en el chat. Yo les quiero plantear que esto que vimos ahora es simplemente una parte muy pequeña de este curso que empezamos en agosto, acá están los detalles, con especialistas muy connotados, donde vamos a trabajar muchos libros, ¿ven? El Éxodo, el libro de Jeremías, el libro de Job, el Talmud de Jerusalén, la Agadá de Pesaj, el Maxor, Binyamin de Tudela, que es un judío medieval que viajó por medio mundo y dejó un testimonio, este libro de Bajia Ibn Pakuda, un libro que ve una visión espiritual del judaísmo muy interesante, los comentarios de don Isaac Abarbanel, el último de los grandes sabios de Sefarad, hasta la expulsión. Nachman Krochmal, otro autor totalmente desconocido fuera de los académicos, que un judío de Galicia que va leyendo a Hegel y a Vico y a otros va a hablar sobre los judíos y el tiempo y la historia judía. Moshe Hess, una figura fascinante, que escribió un libro llamado Roma y Jerusalén. Herzl está judío. David Hartman, uno de los grandes pensadores judíos neortodoxos del siglo XX. Y por último, Arthur Green, un pensador místico judío que habla. Todo eso lo vamos a ver en este curso. Tenemos también otro curso que lo llamamos En tierras ajenas me voy a morir, la expulsión de los judíos de España y el criptojudaísmo en la Nueva España, por el doctor Luis Huitrón, un gran especialista en la época medieval, en el arte, egresado de nuestra maestría, doctor por Historia del Arte en la UNAM, un extraordinario docente que algunos ya lo conocen, donde él va a analizar desde los antecedentes y desde la expulsión de España, todo, y todo lo que ha ocurrido acá en el criptojudaísmo en la Nueva España, también conectándolo con temas de arte. Y por último, otro curso fascinante, que lo llamamos ¿Cuán judía es la historia judía?, que tuvimos un módulo de la parte antigua, y que este módulo va a empezar con un acontecimiento que va a marcar mucho de lo que es la modernidad, que es la excomunión
y vamos a entender qué significó ese hecho, de Baruch Spinoza, de la comunidad judía de Ámsterdam, y vamos a terminar con la captura del criminal de guerra Adolf Eichmann en Argentina y su juicio, pasando por la comunidad judía en México y la Shoah y la Primera Guerra Mundial y una serie de factores fundamentales como tales. Entonces, estos son programas que los invito a visitar y a conocer como tales. Sí, estamos hablando de, alguien preguntaba, la dinámica de las clases es que hay profesores especializados que exponen y está la posibilidad de al final, los últimos 15 o 20 minutos, de participar o de ir participando a través de las preguntas que pueden formular en el chat y después se abre a que puedan hablar y plantear sus comentarios, ¿no? Bueno, acá habla Rodrigo, que me alegra ver que del programa que tradujo el libro de Grimm, felicidades. Acá habla de, alguien pregunta sobre los mormones como cristianos sionistas. Bueno, esto habla también del papel mesiánico que tiene la tierra de Israel y los judíos, y por qué muchos grupos evangélicos hoy se identifican tanto con el Estado judío como con el pueblo de Israel, ¿no? Acá alguien pregunta qué importancia tiene en la identidad judía actual la idea de colectividad que se planteó en el libro de Éxodo. Yo creo que mucho. Sigue siendo un referente de la forma de concebir nuestras comunidades como marcos que tienen que contribuir al bienestar material y el bienestar espiritual de las personas como proyecto colectivo, no como la salvación individual del alma de cada uno, ¿no? Todos los que quieran ver información sobre estos temas, puede verlo aquí ya en el chat o puede visitar la página de la universidad y ahí va a encontrar, digamos, más material, todos los detalles de horarios, fechas, costos y todo con especialistas muy connotados que van a trabajar estos temas, ¿no? El pueblo del libro son 14 libros que van desde la época bíblica hasta el siglo XX. Y es la forma de un acercamiento a la cultura judía a partir de algunos de sus grandes textos. Esta es la tercera serie que hacemos, o sea, ya tratamos 28 libros anteriormente, vamos a agregar ahora otros 14 y seguramente seguiremos con la parte 4 con otros libros y no es necesario haber participado en las anteriores. Acá alguien preguntaba sobre la definición de León Pinsker. Bueno, eso lo van a ver cuando se trabaje el tema. Yo no quiero entrar ahora en los detalles del contenido, ¿no? Acá me preguntan, no sé qué es, que no entendí bien. Hay algunos descuentos para las inscripciones anticipadas. Si ustedes inscriben en las próximas 2 semanas o 3 semanas, creo que sí hay descuentos especiales para que puedan acercarse a estos temas. No tenemos becas completas, pero tenemos diversas becas y parciales para el acercamiento, ¿no? Bueno, les agradezco a todos ustedes su participación en esta breve presentación, que era simplemente mostrar parte de la riqueza de ideas, de libros que tiene este tema y los otros cursos y nuevos cursos que lanzaremos la segunda parte del semestre, entre octubre y noviembre. Tenemos un curso muy interesante sobre mujeres en la literatura judía, grandes escritoras judías contemporáneas. Tenemos otro sobre el arte, la representación de la Shoah en el arte. Tenemos otros más que podremos ver. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar de nuestro webinar, de esta presentación. Y como decimos, nosotros como pueblo del libro somos gente que toma muy en serio las palabras, toma muy en serio esta lucha por la interpretación, por avanzar, por ver, y de vuelta, hay una enorme riqueza de miles de libros que han definido en distintas épocas y para distintos grupos una parte de su identidad y les han ayudado a entender la vida y descubrir el sentido de encontrar la esperanza para sustentar situaciones difíciles como las que nosotros vivimos ahora. Acá Alejandro plantea un correo
que pueden escribir en el chat, asesora@uhebraica.edu, donde pueden pedir informes, detalles, incluyendo los descuentos que hay ahora por inscripción anticipada. Así que muchas gracias a todos por participar y nos seguimos viendo en las próximas actividades que desarrolla la Universidad Hebraica de México. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Los informes los pueden buscar en la página web de la universidad. Busquen Universidad Hebraica en cualquier buscador, ahí van a encontrar la información, o pueden dirigirse a asesora@uhebraica.edu.mx. Está en el chat. Ahí van a encontrar quién los va a orientar para buscar estos libros. Gracias a todos ustedes por la participación y Erev Tov, buenas noches a todos y un gusto reencontrarnos con muchos y con otros, conocerlos por primera vez.